Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, ¿sí, verdad? Lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Puede sentarse. Gloria a Jesús. Un obrero aprobado. Ese es el tema que vamos a estar estudiando. Gloria al Señor. Hemos estado llevando este estudio de estas cartas. Y como usted puede ver, hermanos, cada vez que leemos la Biblia, siempre hay algo que Dios nos habla, ¿verdad? A través de su palabra, y el mensaje de Dios para nuestras vidas, que siempre fluye a través de su palabra. Entonces, hoy vamos a tomar ese tema que tiene la Biblia, un obrero aprobado. Entonces, volvemos a decir, hermanos, lo que la Biblia dice de las recomendaciones de Pablo a Timoteo, de que evitara esas conversaciones o esas discusiones de palabras, hermanos, que no llevan a nada, sino a una perdición, a una condenación. Amén. Y le dice a Timoteo, procura, amén, hermanos, procura con diligencia, así dice, ¿verdad?, presentarte a Dios aprobado. Y aquí vamos a basar el tema en este verso 15. Y encontramos acá la primera palabra que podemos, hermanos, encontrar es procurar. ¿Verdad que sí? Procurar. Y la palabra diligencia, esa palabra, del griego, esta palabra significa apresurarse, esforzarse, ser diligente. Por eso le dice acá, procura con diligencia. ¿Ven, hermanos? Procura apresurarte, procura esforzarte. Esas son las palabras que Pablo le está diciendo a Timoteo. Entonces la palabra griega es esfundazo, y esto significa apresurar, esforzarse, ser diligentes. Y esta palabra, como siempre hemos dicho, no solamente fue dicha o enviada a este pastor en ese lugar, sino que la palabra es para todos hoy en día también. Amén. Es cierto que Timoteo murió, pero la palabra no murió. Esta palabra es viva y a todos nos alimenta de la misma manera. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces Dios nos dice a nosotros, procura, y ese procurar depende de nosotros. Amén. Dios es el que nos da fuerza, ¿verdad que sí? Pero el procurar es nuestro, hermano. El querer buscar a Dios va a depender de nosotros. Dios dice, vengan, yo los espero. Nosotros decidimos ir a Él. Entonces, procura con diligencia, apresúrate a presentarte delante de los demás como un obrero aprobado. Amén. Esa es la recomendación del apóstol Pablo. Tú que eres el pastor, le dice, hermano, recuerde que hemos estado viendo esas palabras que le dice, que nadie tenga en poco tu juventud. Amén. Que nadie tenga en poco tu juventud. Esto depende de ti. Procura con diligencia presentarte. ¿A quién? A Dios aprobado. Procura con diligencia. O sea que esto del evangelio no es un juego. No es que, bueno, yo llegué, estoy aquí, pero a ver qué pasa más adelante. No, aquí es de procurar, porque hay un Dios que nos está observando todos. Hay un Dios que nos está viendo, y delante de Él vamos a dar cuenta, hermano. Entonces, procura delante de Dios, presentarte delante de Él como obrero aprobado. Amén, hermanos. Aprobado. Entonces, la palabra presentarte, esto significa, es eso, presentarse o colocarse al lado. Porque cuando alguien se presenta delante de otra persona, se para enfrente de esa persona. Se presenta ahí, de modo que la persona le pueda ver, ¿verdad que sí? Presentarse. Nos vamos a presentar en tal lugar, o sea, vamos a estar ahí en ese lugar. Entonces le dice, procura con diligencia, apresuradamente, presentarte delante de Dios. Estás delante de Él, Él te está observando, pero depende de ti el acercarte a Él, y al presentarte delante de Dios, Él te haya aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios. Mientras trabajamos en este camino, en esta obra, en la obra del Señor, en todo momento debemos de tener en mente que Dios está ahí presente en todo lugar. Y debemos de presentarnos delante de Dios.
Cuando el apóstol Pablo dice, hermanos, que ha peleado la carrera, ha terminado, bueno, toda la obra que Dios le mandó a hacer, él había cumplido, ¿verdad? Y ahora, dice él, lo que me está esperando es la corona de vida. Pero para recibir esa corona de vida tenía que presentarse delante de Dios. Amén. La palabra de Dios dice que nosotros seremos levantados y seremos presentados delante de Él para recibir recompensa. Si bien es cierto, Él viene a levantarnos, Él viene a llevar a su novia, nos lleva al cielo, pero allá Él está en su trono, a donde nosotros nos vamos a presentar delante de Él, y Él va a recompensar a cada uno según su obra. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Nos vamos a presentar delante de Él. Si en este momento nos tocara, hermanos, llegar a la presencia de Dios, ¿cómo cree que Dios nos calificaría a nosotros? ¿De qué manera nosotros fuéramos? ¿Si aprobado o desaprobado? Si en realidad pasáramos el examen o no delante de Dios. Pudiéramos pensar esto hoy. ¿Qué pasa si el Señor hoy nos llama delante de Él para presentarnos delante de Él? ¿Qué le diríamos? Señor, aquí estoy por mi recompensa, porque he trabajado en tu obra, te he servido, he estado dispuesto en todo momento. ¿O seríamos de aquellos que esperar a ver qué el Señor nos dice? El cristiano está seguro de la obra que hace, ¿no? El cristiano está seguro de lo que está haciendo en el Evangelio. No estamos dudando de que vamos a ser salvos o no vamos a ser salvos. Mucha gente dice, bueno, al final Dios sabe si yo voy a ser salvo. Nosotros sabemos también. Cada uno de nosotros sabemos si somos salvos. Cada uno de nosotros sabe cómo va llevando este camino, cómo va luchando, cómo va peleando en esta batalla, cómo va corriendo esta carrera. Cada uno de nosotros sabe. Nadie nos va a engañar a nosotros. Cada uno sabe, hermanos, si estamos llevando esta carrera de la manera legítima, como dice la palabra. Entonces, en la recomendación a Timoteo es, procura tú. Recuerde que la salvación es individual, hermano. La salvación no depende de la persona que está a su lado, la salvación depende de lo que usted haga. Claro, Cristo, Él ha salvado nuestra vida, pero en este camino tenemos que luchar nosotros. Tenemos que avanzar. Amén, hermanos. Y la salvación depende de Él, del Señor, ¿verdad que sí? Amén, hermanos. Pero es individual, cada uno. Cada uno sirve al Señor como quiere servirle. Amén. Cada quien decide si le sirve con diligencia, como que si este fuera el último día de vida en esta tierra y que el Señor ya viene a levantarnos. Amén. Que vivimos esta vida como que si esto fueran los últimos segundos de nuestra existencia en esta tierra, porque el Señor nos va a llevar a su presencia. O si vivimos como, bueno, el Señor va a tardar un tiempo más, así es que puedo hacer lo que quiera, de todas maneras hay tiempo más adelante. Amén. De nosotros depende. El consejo es de que estemos listos siempre, con diligencia, presentarnos delante de Dios. Amén, hermanos. Entonces dice que el verso 15, procura con diligencia, y luego le dice, presentarte a Dios. ¿Cómo es? Aprobado. Aprobado. Usted sabe, sin el examen de esta vida, usted va a ser aprobado con Dios. Gloria a Dios. Nosotros sabemos. Sí, aleluya. ¿Cuál es la respuesta de Dios a una evaluación nuestra? Sí, amén. Nosotros conocemos bien qué es lo que Dios puede pensar o decir de cada uno de nosotros. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén, amén. Gloria al Señor. Entonces es presentarse a Dios aprobado, ¿verdad que sí? Y luego dice, hermano, bueno, vamos a leer el capítulo 3, ahí en segunda de Timoteo, verso 17. Recuerde que aquí dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. El verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto. Y luego dice, enteramente preparado para toda buena obra. Una persona aprobada es una persona que Dios la encuentra preparada para toda buena obra. Que Dios puede decidir con esa persona el servicio en la obra cuando Él lo desea, porque esa persona está lista solamente esperando la orden del Señor. Amén. ¿Quién hace todo esto? Claro que es Dios, pero ¿a través de qué Dios se mueve? De la enseñanza de su palabra. Amén, hermanos. De la enseñanza. Recuerde que el verso 15 dice
que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Estamos en el capítulo 3, verso 15. Que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y luego dice, o sigue diciendo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto lo estuvimos estudiando ya. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recuerde que la palabra de Dios dice, ni deis lugar al diablo. Una persona que está dispuesta y enteramente preparada no le da lugar al diablo. Amén. Que a cualquier cosa que pase en su vida le sirva de obstáculo para servir en el ministerio, para servir a Dios. Porque un obrero, hermanos, enteramente preparado, es lo que dice el versículo en sus palabras, hermanos, anteriores, perfecto. Amén, hermanos. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y no está hablando, hermanos, de una perfección como la de Dios, porque Dios es perfecto. Amén, hermano. Somos personas sujetas a errores, como cualquier ser humano. Pero no está hablando de esa calidad como Dios. Pero la persona tiene que poner de su parte, hermano. Amén. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Jesús. Vea, ahora regresamos al capítulo 2. El verso 21 del capítulo 2 dice de la siguiente manera: así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué dice? Será instrumento para honra, santificado, y luego dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Otra vez la misma expresión. Amén, hermanos. Para toda buena obra. Esto nos indica que todos nosotros, cada uno de nosotros, en todo momento debemos de estar preparados para toda buena obra. ¿A dónde? ¿Cuál es la escuela, hermanos, para poder prepararse? El estudio de la palabra, la oración, la búsqueda de Dios. ¿Amén, hermanos? El ayuno. Enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí dice el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, que dice el versículo anterior, dice, será instrumento, ¿para qué es? Para honra. Para honra. ¿Y para honrar a quién? A Dios. Que Dios sea glorificado en la vida de esa persona, en el trabajo que hace esa persona, en la dedicación de esa persona, en la obra del Señor. Amén, pueblo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado el instrumento, esa persona, y luego dice, útil al Señor. Procuremos, hermano, en todo momento serle útil al Señor. Que nunca nos anden rogando para hacer algo. Que estemos preparados en todo momento. Amén. Porque yo siempre he dicho, qué privilegio de desempeñar, hermanos, dar una apertura, leer una lectura bíblica, orar por las ofrendas. Son cosas que fácilmente las podemos hacer. Amén. Sí las podemos hacer, Señor. Claro. ¿A dónde aprendemos a hacerlo? En las Escrituras. Ahí, en el estudio de la Biblia, en el estudio de la palabra. Glorificar a Dios no es difícil, hermano. Amén. Glorificar a Dios no es difícil. Solamente lo tenemos que hacer en espíritu y en verdad. No es difícil glorificar a Dios. No es difícil servir y hacer la obra de Dios, porque Dios es el que nos ayuda. Amén. Que hay afrentas, que hay luchas por el trabajo, por la obra que usted hace. Eso es aparte por la obra que usted hace. Pero la obra en el Señor se puede hacer con la ayuda de Dios. Se puede hacer con la ayuda de Dios. Amén, hermanos. El verso 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y luego está la otra parte, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse. Como obrero, así dice, ¿verdad? Y cuando habla de un obrero, está hablando de una persona adulta. Un obrero, un trabajador es una persona adulta. O sea, está hablando de una persona madura en el Evangelio. No importando la edad que tenga, una persona madura. Un obrero, un trabajador, uno que hace trabajo en la obra del Señor. ¿Sí? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sí entendimos el versículo? Procura con diligencia presentarte a Dios. Primero dice, con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Verdad? Esto es lo más importante. Presentarnos delante de Dios aprobados. Que pasemos el examen, que pasemos la prueba. Aprobados. Y luego dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La otra palabra es importante. ¿Qué dice? Que usa, amén hermanos, que usa bien la palabra. Fíjense que esta palabra, usa bien, esta palabra literalmente significa que corta rectamente. Que usa bien la palabra, que discierne la Biblia de la manera que lo debe de discernir, que expone la palabra de la manera que se debe de exponer, que no le quita ni le pone a la palabra, que usa bien. ¿Por qué? Porque hay predicadores que usan mal la palabra. Pero delante de Dios debemos de presentarnos como obreros, que usamos bien la palabra de verdad, que lo blanco sea blanco. Y si la Biblia dice que es negro, sea negro. Amén. Que usa bien. Amén, hermanos. Entonces, esta palabra, usar bien, como dice acá la lectura, significa también discernir rectamente. La palabra. Discernir las cosas rectamente. O discernir de la forma apropiada. Amén, hermanos. Que usa bien. Proceder en una forma correcta. Amén, hermanos. Proceder en una forma correcta. Mantener un buen curso. Equivalente, hermanos, a hacer lo recto. Todo esto significa la palabra usa bien. Usa bien la palabra. Porque usar bien la palabra no es pararse aquí y gritar. Usar bien la palabra es exponer la palabra como se debe de exponer la Biblia. Amén, hermanos. Y esto lo hace el estudio de la palabra de Dios. Mientras más estudiemos, más conocemos la Biblia. Y mientras más conozcamos la Biblia, mejor expondremos el mensaje. Amén, hermanos. Mejor expondremos el mensaje. No quiero que nosotros seamos, ni yo ni ustedes, de aquellas personas que dicen, no, voy a predicar aquí. Pero no estudió la Biblia. Si no estudió la Biblia, se va a salir del plan. No va a hablar correctamente la palabra. ¿Amén? Para que el tiempo pase, va a tratar de hacer cualquier otra cosa mientras se llena ese tiempo de predicación. Pero no va a exponer la palabra como debe de ser. Todo lo hace el estudio. No podemos pararnos aquí sin estudiar la Biblia. Sin estudiar lo que vamos a decir, sin saber lo que vamos a decir. Claro, cualquiera puede decir, no, es que ahí el Señor me usa y Él pone palabras en mi boca. Dios pone palabras en nuestra boca. Pero la Biblia la tenemos que conocer. Y de la única manera de hacerlo es estudiando la Biblia. Amén, hermanos. Que usa bien, eso dice la Biblia, ¿verdad? Que corta bien, que discierne bien, rectamente, discierne de forma apropiada, que procede en una forma correcta. Esto significa esa palabra. Usar bien la Biblia es exponer el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo. Usar bien la palabra de verdad no es otra cosa más que predicar la Biblia. Ven, hermanos, predicar la Biblia. Vea usted, vamos a ver, el verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Así dice.
como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Luego dice que usa bien la palabra de verdad. Vea usted, en el capítulo 2, ahí mismo, vamos a ver el verso 2. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Y bien curioso que esta palabra idóneo es la misma palabra que se usa para la mujer allá en Génesis. Le haré al hombre ayuda idónea. Entonces, Dios no solamente está buscando mujeres idóneas, sino que hombres idóneos. Amén, hermanos. Y esa palabra idóneo es sinónimo de apto. Recuerden que hemos encontrado esa palabra. Apto para enseñar. Amén, hermanos. Esa palabra idóneo significa capaz. Esa palabra idóneo significa habilidoso, eficiente, dispuesto, inteligente, idóneo. Alguien que está preparado, lo que encontramos también en el capítulo 3 y el verso 17. Amén. Capítulo 3, verso 17. Amén, hermano. Idóneo. Esa palabra idóneo o idónea, como encontramos nosotros en el Génesis, es la palabra hebrea eser, y eso significa socorrer y ayudar. Amén. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dice? Le haré alguien que lo socorra, alguien que le ayude, ayuda idónea, alguien que esté al lado de él para poder ayudarle. Esa es ayuda idónea. Entonces, aquí habla de un hombre idóneo. ¿Cómo podemos entender esto? Si vimos los significados de la palabra. Que sea una persona que esté dispuesta a ayudar, que esté dispuesta a hacer la obra. Hermanos, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles. Ese es el verso 2 del capítulo 2. Amén, hermano. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué, hermanos? Para enseñar también a otros. O sea, que estén dispuestos a enseñar. Y no solamente en la exposición del mensaje o la enseñanza, sino en su ejemplo y testimonio. Amén. Porque dispuestos a enseñar y exponer el mensaje, hermanos, pues todos pudiéramos querer hacerlo. El problema es que con el testimonio también tenemos que enseñar a otros. Amén. Que las personas vean a nosotros el ejemplo, hermano. Amén, hermanos. Idóneos para enseñar también a otros. Entonces, decíamos, si la palabra idóneo es sinónimo de apto y capaz, habilidoso, eficiente, dispuesto, inteligente, entonces, que sea una persona que esté preparada, hermano, en la iglesia, para enseñar también a otros. ¿Cómo es lo contrario a esto? Que cuando usted se acerque a una persona, hermano, para buscar ayuda, esta persona no le salga con más chismes que lo que usted no quiere oír. Amén, hermano. Lo contrario a no ser idóneo es aquella persona que ni siquiera le preguntan, pero suelta la lengua diciendo cosas que no debe de decir. Amén. Amén, hermano. Una persona que siempre está señalando, criticando a otra persona en lugar de acercarse y enseñarle la palabra. Amén. Porque muchas veces señalar de lejos somos buenos, pero acercarnos y decirle, mire, esto dice la palabra, Dios. esto dice la Biblia y esto es lo correcto. Amén. Una persona idónea no hace estas cosas. Amén. Entienda esto, hermano, que cuando una persona se encuentra a la gente de afuera, que ni siquiera son evangélicos, y comienza a soltar todo lo que... ¿Será una persona idónea? ¿Será una persona idónea? ¿Por qué no está sirviendo de edificación? Lo que está haciendo es alejando a la gente de la palabra. Porque muchas veces no se dice ni lo que es, sino lo que se piensa.
Y muchas veces lo que pensamos es lo incorrecto y no lo correcto. Amén, hermanos. Y cuando hacemos esto, ¿qué es lo que hacemos? Alejar a la gente de Dios. Alejar a la gente de Dios. Porque muchas veces lo que queremos es que la gente nos justifique. Diga, pobrecito, sí, tiene razón. Y usted pruebe solamente. Amén. Y no es así. Una persona idónea está dispuesta a enseñar la Biblia, la palabra de Dios. Que esa persona entienda de Dios, que conozca de Dios, que conozca la palabra. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Alabamos al Señor, ¿verdad? Entonces dice que use bien la palabra de verdad. Amén, hermano. Es decir, la palabra que constituye la verdad. Vean lo que dice acá, Efesios capítulo 1, verso 13. Vamos ahí. Uno 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído, ¿qué, hermanos? La palabra de verdad. ¿Y qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, en esa palabra de verdad, en ese evangelio de salvación, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, esta es la bendición que trae consigo el exponer la palabra de verdad. ¿Qué es lo que hace la palabra de verdad? Llevar salvación a aquel que recibe la palabra de verdad. Bien, hermanos, regresamos nuevamente a 2 Timoteo, capítulo 2. Gloria a Jesús. El capítulo 2, estamos leyendo el verso 15, ¿verdad, hermanos? Dice el verso 16. Mas evita profanas y qué más, vanas. Una palabra profana es una palabra que va en contra de lo sagrado. Amén. Que va en contra de lo sagrado, o sea, que va en contra de la verdad de Dios. Profano, lo contrario a lo santo. Amén, hermanos. Vea usted, mas evita profanas, ¿y qué dice? Y vanas palabrerías, que aunque aparenten fundamento y verdad, son huecas por dentro. Como el globo que se infla, hermanos, de aire, se llena de aire, se ve tan grande, pero al final no tiene nada. Es aire, nada. Vano, que no tiene solidez. Y de eso está hablando acá. Amén. Vea usted lo que estamos viviendo en estos tiempos. Cristianos que se citan con católicos para discutir la Biblia y se ponen a pelear. Y para ellos eso es llevar sana doctrina. Luego el católico saca el video de las partes que le convienen, luego el cristiano saca el video de las partes que le convienen, y al final no edificaron a nadie. Porque se dedicaron a discutir. Amén. O a querer hablar, como ellos dicen, de la sana palabra, de la palabra de verdad, pero de una manera equivocada. ¿Por qué no van y le hablan a los incultos? ¿Por qué no van y le llevan el evangelio a aquellos que en realidad necesitan? Amén, hermano. Y esto se ve mucho, lo están usando mucho. Y Pablo le dice a Timoteo, evita todas esas cuestiones necias, que no llevan a nada bueno, sino a pleitos. Amén, hermano. Amén. Sino a pleitos. Entonces, dice acá, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. Verso 17. Y su palabra carcomerá como gangrena a de los cuales, son Himeneo y Fileto. Al parecer que aquí Himeneo, hermanos, había encontrado a otro aliado más llamado Fileto, porque en la primera carta quien era el aliado de este era Alejandro, ¿verdad que sí? Vea usted lo que dice 1 Timoteo 1:20. 1 Timoteo 1:20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes se entrega a Satanás para que
aprendan a no blasfemar. Pero encontramos en la segunda carta que él escribe que aquí ya tenía otro compañero de confusión. O sea, estas personas, hermano, había muchas personas que andaban enseñando falsa doctrina. Había muchos. Lo curioso acá es que Pablo menciona ahí y vuelve a repetir en la segunda carta a Himeneo. ¿Por qué sería? ¿Por qué Himeneo? Porque este es el que estaba causando más problemas con la sana doctrina, o en el evangelio, en la iglesia que trataba de vivir la sana doctrina, entraba como un maestro, como un predicador, pero introducir una enseñanza equivocada. Y él le dice, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado con él, ten cuidado con Alejandro, ten cuidado con Fileto. ¿Ven, hermanos? Porque estos andan por ahí engañando a la gente y diciéndole a la gente que la resurrección ya se efectuó. Gloria al Señor. Entonces dice, los cuales son Himeneo y Fileto, el verso 18, que se desviaron de la verdad, o sea, se volvieron apóstatas. Esta palabra que hemos leído es lo que significa apostasía. Si usted oye, bueno, este es apóstata, escuche la enseñanza. Si la enseñanza está desviada de la verdad, es un apóstata. Amén, hermanos. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. O sea que sí tenía efecto en algunos la enseñanza equivocada de esta gente. Amén. Tenía efecto en algunas personas. Esto dice que engañaron a algunos. Amén, iglesia. Dice el verso siguiente, pero el fundamento de Dios está firme. Y dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Oiga bien, esta es una comparación, que en una casa hay esta diferencia de utensilios. Amén, hermanos. Ahora viene la aplicación. Así que si alguno se limpia, así dice, hermanos, de estas cosas de las que ya viene enseñando antes, de no entrar en contenciones de palabras necias, que no hacer caso a enseñanzas equivocadas. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué dice? Será instrumento para honra. ¿Por qué? Porque no enseñará una enseñanza, un mensaje equivocado, sino enseñará la verdad. Y será limpio y será usado para honra, para honrar a Dios, para glorificar a Dios, y Dios se agradará de esa persona. Amén, hermanos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Recuerde que el tema es un obrero aprobado. Le dice en el verso 22, huye también de las pasiones juveniles. Así le dice, ¿verdad? De las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Cuántas cosas le dice? Justicia, fe, amor y paz. 4 cosas importantes. Huye de las pasiones juveniles. Hermanos, el verso sigue diciendo, ahí estamos, ¿verdad? Con los de un corazón limpio, invoca al Señor. El verso siguiente dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, tontas, sabiendo que, ¿qué dice? Engendran contiendas. Y cuando dice engendran, ¿usted sabe qué es eso, hermano? O sea, que esa persona a quien le fue engendrada con contienda va a andar embarazado de contienda, y que donde quiera que llegará a ¿qué? A hacer contiendas. Aleluya. Pensará que está en lo correcto siempre y comenzará a decir, no, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, y nada va a estar bien. Aleluya. Amén, hermanos. Y en todo momento lo que buscará es contienda, porque alguien engendró una palabra equivocada.
en la vida de esa persona. Torció su corazón, amén, hermanos, torció el corazón y todo el tiempo anda llevando contienda. Amén, hermanos. El verso siguiente: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Y luego vuelve, hermano, apto para enseñar, sufrir, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Para qué? Para conocer la verdad. Y dice el verso siguiente: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos. ¿Cómo? A voluntad de él. ¿De quién? Del diablo. A voluntad del diablo. Que estén ahí, están atados a voluntad del enemigo. Y fíjese, note esto, y está hablando de personas que estuvieron en la iglesia, que estuvieron y se mantuvieron en la sana doctrina, pero están equivocados. Se desviaron de la verdad. Amén, hermanos. Se desviaron de la verdad, de la fe. Ahora, el verso 1 del capítulo 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿A dónde nos tenemos que esforzar nosotros? En la gracia que es en Cristo Jesús. Y es lo que muchas veces, o en lo que muchas veces nos esforzamos en todas otras cosas, menos en la gracia. ¿Por qué? Porque en la gracia, hermanos, dejamos de último la oración, dejamos de último la lectura, dejamos de último el congregarnos, dejamos de último el ayuno, dejamos de último el buscar a Dios. Amén. Si esto nosotros tuviera un valor muy importante, nos esforzáramos en la gracia. ¿Y qué es la gracia, hermano? Salvación. Porque usted y yo somos salvos por gracia. Y esa gracia que es en Cristo Jesús, ahí nosotros debemos de mantenernos. Esfuérzate en esa salvación. Eres salvo, mantente en esa salvación. Amén, hermanos. Mantente en esa salvación. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y luego dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego vienen estas comparaciones. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay un compromiso entonces aquí. Amén. ¿Por qué no se enreda en los negocios de la vida? Porque tiene un compromiso con aquel que lo llamó o lo tomó como soldado. Amén, hermanos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Así dice, hermanos? Luego otra comparación: el labrador, ¿qué dice? Debe trabajar primero. Y luego dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Así dice, hermano, en el cual sufro, ¿qué? Penalidades. Y dice: hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios, que dice, no está presa. Pablo podía estar preso, pero la palabra no estaba presa. La palabra estaba haciendo efecto en la iglesia. Amén. La palabra estaba haciendo efecto a través de las cartas que él enviaba. Amén. Porque no está presa la palabra. Si encierran o nos encerraran a todos los que estamos reunidos acá, la palabra no queda presa. La palabra cobrará vida. Lo primero, imagínense ustedes, ¿por qué se llevaron a todos los hermanos? Porque estaban sirviendo al Señor. Esto llamará la atención, bueno, por estar sirviendo a Dios. ¿En qué les molestaba esto? Tenemos que ver. Entonces este pueblo era un buen pueblo de Dios. ¿Qué es lo que enseñaban? Enseñaban la Biblia. Y ahí comienza Dios a hacer obras en las personas. ¿Amén? Comienza a hacer obras en las personas.
¿Qué hizo la palabra cuando llevaron a Pablo encadenado? Lo llevaron ante reyes. Porque la palabra está presa. Él estaba detenido, pero al estar detenido fue llevado ante gobernadores. Porque Dios le había prometido llevarlo ante grandes. Esa fue la promesa cuando Dios lo llamó. Amén. Y qué curioso es que en el momento, hermanos, de su muerte, o momentos antes de su muerte, la palabra de Dios se cumple en este hombre. Amén. Estuvo ante Agripas. Amén, hermanos. Estuvo ante aquella persona que él apeló a César, el rey, el gobernador de todo el imperio romano. Amén, hermano. Estuvo delante de él. Porque si apeló a él, lo llevaron delante de él. Y es por eso que lo llevan, hermanos, desde Jerusalén hasta Roma. En ese tiempo de camino, Pablo naufragó. ¿Amén? Lo llevaban, lo detenían en un lugar, luego lo transportaban hasta que llegó a Roma. En algunos momentos de ese viaje le permitieron a Pablo ver a los hermanos en los lugares que llegaban y consolarlos. Es un precio, imagínense. Porque la palabra de Dios no está presa. Eso es lo que dice. Murió Pablo, pero la palabra no murió. Dios, aleluya. La palabra es viva. Aleluya. A lo mejor, si Cristo no viene y moramos nosotros, la palabra seguirá siendo palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Gloria a Jesús. La palabra siempre seguirá siendo predicada. Incluso cuando no estemos en esta tierra. Amén, hermano. Dios enviará dos hombres, dos profetas, a predicar la palabra. Mueren ellos, se los llevan. Dios envía un ángel con el evangelio eterno. La palabra no está. Nadie podrá detener el avance del evangelio, el avance de la palabra de Dios. Gloria a Jesús. En el tiempo que la iglesia, hermanos, comienza, ¿verdad? Y surge el avivamiento en el día del Pentecostés y posterior a ello, en las obras que Dios comenzó a hacer, hermanos, a través de la predicación de la palabra, vienen las tremendas persecuciones. Masacraron a los cristianos, los persiguieron, los apresaron, los tiraban, hermanos, a los circos romanos, se los tiraban a las fieras, los leones se los comían, los incendiaban, los metían en sacos y les prendían fuego y ahí se estaban quemando vivos, mientras esa luz de ese fuego en sus cuerpos estaba iluminando las cenas de los emperadores. Así mataron a muchos cristianos, pero la palabra sigue viva. Amén. La palabra sigue viva. Amén. Vienen persecuciones después de los Césares. Vienen persecuciones, hermanos, después de los Nerones que existieron. Vienen persecuciones después de esa era, de esa época. Vienen la Santa Inquisición, la persecución de la Iglesia Católica, al cristianismo. Vienen persecuciones de muchos levantamientos que hubieron en la historia de la Iglesia cristiana. Pero aquí tenemos evangelio. Dios. Aquí tenemos evangelio. Aleluya. Porque el evangelio, la palabra no es del hombre, es de Dios. Si la palabra fuera del hombre, muriera con el hombre. Pero la palabra es de Dios. Entonces esta palabra nos hace, hermanos, a presentarnos delante de Dios como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Entonces leíamos el verso 9, ¿verdad, hermanos? En lo cual sufro penalidades hasta aflicciones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Con gloria eterna. Vea este verso. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Así dice, ¿verdad? Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo viene acompañada esa salvación? Con gloria eterna. ¿Y por qué gloria eterna? Porque seremos glorificados a una eternidad. Amén, hermanos. Por toda la eternidad. Viene recompensa en este evangelio de Cristo. Hay recompensa. Entonces hay un porqué. Pablo le dice a Timoteo: preséntate aprobado.
Amén. Preséntate siempre como un obrero. O sea, un obrero es el que está trabajando, hermano. Amén, hermanos. No podemos tomar descanso y decir, no, bueno, me voy a tomar un tiempo de descanso en el cual no voy a hacer nada. ¿Cómo se presentaría delante de Dios? No sería obrero. Sería un desempleado. Pero como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Es lo que dice la palabra. Amén, hermanos. Y luego, si usted nota, para ir avanzando en estos capítulos, si usted nota, hermanos, el capítulo 3. Amén, hermanos. El capítulo 3, el verso 1, le habla del carácter de los hombres en los postreros días. O sea, estas cartas son de advertencia, hermanos, para Timoteo. Ten cuidado. Pablo sabía que estaba a punto de morir, pero quería dejar claro la situación que se vería después de su partida. Amén, hermanos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y fíjese, note esto, que esos postreros tiempos nos incluyen a nosotros, hermanos, en el tiempo que nosotros estamos viviendo. O sea, que esta palabra iba dirigida a usted, iba dirigida a mí, aunque todavía no habíamos nacido. Amén. Entonces ahora Pablo nos está escribiendo a nosotros. Dios a través de Pablo hablando a nuestras vidas y nos está diciendo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Los estamos viendo? Sí. Ávaros, los estamos viendo, sí. Vanagloriosos, los estamos viendo, sí. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y lo peor de todo, fíjese, vamos a llegar a este verso. Dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ¿qué dice? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, a los que está refiriéndose aquí eran cristianos que iban a llegar, o personas diciendo, somos cristianos. Amén, hermanos. O sea, le está diciendo, a estos no los recibas en tu iglesia. Eso es lo que le está diciendo. A esto evítalo. Ni siquiera te reúnas o te unas con ellos. No es que tenemos un buen proyecto y el proyecto es ganar la ciudad para Cristo. No te unas a ellos. Eso es lo que le dice. No te unas a ellos. No, es que hay unos propósitos buenos, santos del Señor. No te unas a ellos. No tienen una buena enseñanza. Aleluya. No te unas. Porque aunque nosotros tengamos una buena enseñanza, mezclado con ellos, nos van a ver igual que a ellos. Amén, hermanos. Entonces le dice que estas personas serán traidores, ¿verdad? Y luego le dice, a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Amén. Y esto es lo más duro. Cuando, bueno, se le dice, no importa lo que está pasando, no importa su vida, lo importante es que usted venga y adore a Dios. Tolerantes, en otras palabras. Y que se llevarán esas mujercillas arrastradas. Y no solo mujeres, hombres también. Amén. Y esos que tienen el comezón que dicen en el capítulo 4. Amén, hermanos. Entonces dice el verso, estas, así dice, hermano, el 7, ¿verdad? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de ¿qué? De la verdad. Y de la manera que, ¿qué dice ahí? Que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a ¿qué, hermano? A la verdad. Hombres corruptos de entendimientos reprobos, o sea, que son reprobados delante de Dios. No pasan el examen. Recuerde que ya le está diciendo en el capítulo 2 que se presente como un obrero aprobado, y aquí le está diciendo que estas personas serán reprobos o réprobos. Ahora, dice ahí en cuanto a la fe.
¿Por qué en cuanto a la fe? O sea, ¿qué está diciendo? Sí, predicarán. Sí, serán predicadores. Sí, serán expositores. Pero en cuanto al mensaje de la fe, no calificarán. Aleluya. Amén. Serán reprobos o retos. Amén, hermano. No van a calificar. ¿Por qué? Porque enseñarán una doctrina ¿cómo? Diferente. Mas no irán más adelante, porque su insensatez o tontería será manifiesta ¿a qué? A todos, porque al final saldrá a luz. Amén. Amén, hermanos. Como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, ¿qué más? Conducta, ¿qué más? Propósito, ¿y qué más? Fe, ¿qué más? Longanimidad, esa paciencia duradera, esa paciencia que soporta cualquier tempestad que venga, puede llegar la calma y puede volver otra tempestad, se mantendrá firme. Amén, hermanos. Cosas importantes que le dice aquí. Amén, hermanos. Pero tú has seguido ¿qué? Mi doctrina. ¿Cuál era la doctrina de Pablo? La doctrina de Dios. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Has seguido mi doctrina, conducta, la conducta que él mostró, propósito, el propósito, ¿cuál es el propósito del Evangelio? Salvar. El propósito de la iglesia es llevar el mensaje de salvación. El propósito de la iglesia ¿qué es? Que cuando las puertas estén abiertas y la gente entre, venga y escuche palabras. Ese es el propósito. Amén. Fe, la fe que produce la palabra en nuestra vida. Longanimidad, ¿verdad? Esa paciencia y esa fe larga. Amor. Luego dice paciencia. Luego persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, así dice, ¿verdad? En Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, porque Dios pelea por nosotros. Amén, hermanos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, que dice, en Cristo Jesús, padecerán persecuciones. De una u otra manera seremos perseguidos. Dice ahí, mas los malos hombres y los engañadores irán como, hermano, de mal en peor. Aunque digan que vienen tiempos mejores, que vienen tiempos de prosperidad, tiempos de bendición, la Biblia dice todo lo contrario. Y el destino de ellos está marcado. Amén, hermanos. Irán de mal en peor, engañando. ¿Y qué más dice? Y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Esto es lo que estamos viendo en estos tiempos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ejemplo. ¿Amén, hermano? ¿De quién has aprendido? Que te dieron ejemplo. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el consejo de Dios. Esto es lo que Dios nos dice. El capítulo 4 lo estudiamos. Amén, hermano. Usted nota todo el consejo. Donde usted lea esta carta, el consejo es mantenerse firme. Que lo que oigamos, que sea la palabra de Dios. Que a lo que le prestemos atención, hermanos, que sea ¿qué? A la palabra de Dios. La palabra de Dios, la que nos puede hacer sabios y nos hace sabios para la vida eterna, la salvación. Amén, hermanos. Les invito a ponerse sobre sus pies. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios.